La Caperucita Roja es uno de los cuentos más populares de toda la historia. No importa en qué parte del mundo te encuentres, seguramente has escuchado, visto una interpretación o leído el cuento. Y es que ha sido absorbida por la cultura general global, narrándose a través de los siglos. Como todo cuento ideado para niños, busca una moraleja que traiga una enseñanza fácil de digerir y que lleve un mensaje claro. La Caperucita Roja es la expresión magna de cómo lograrlo y llevar una enseñanza a los niños de una manera entretenida, además de integrarse con un final feliz. Pero no fue siempre así. La historia que conocemos y la que se popularizó es una versión redactada por los hermanos Grimm, que, como sabemos, fueron 3 hermanos que se dedicaron a escribir los cuentos tradicionales orales populares en el siglo XIX, y gracias a su trabajo es que tenemos versiones escritas de La Cenicienta, El Príncipe Rana, Hansel y Gretel, Rapunzel, Blancanieves, La Bella Durmiente y, por supuesto, La Caperucita Roja, entre otros muchos de ellos que los hermanos Grimm trajeron a la literatura universal. Como toda historia oral, esta tiende a cambiar dependiendo quién la cuente, pero algunos aspectos de la tradición oral de la Caperucita son tan fuertes y macabros que prevalecieron. Si hemos leído la versión de los hermanos Grimm, podemos estar felices con el final, pues habremos eludido la crudeza de la versión original. En la versión de los hermanos Grimm, estos mantenían la moraleja y enseñanza a los niños, donde se les muestra que no deben hablar ni confiar en desconocidos, puesto que pueden ser lobos feroces ocultos. Repasemos un poco la versión de los hermanos Grimm. En ella, Caperucita va al bosque a casa de su abuela y se encuentra un lobo que le habla, y ella, contrario a escuchar a su mamá y no hablar con desconocidos en el camino, le responde al lobo. Es así como el lobo feroz se entera de la casa de la abuelita, que, como música para sus oídos, se entera que se encontraba sola e indefensa en su casa. El lobo sigue hablándole y le engaña para tomar el camino largo y él irse por el camino corto. De esa manera llega primero y se come a la abuelita. Se viste de la abuela y vuelve a engañar a Caperucita hasta comerla a ella también. Luego, un cazador ve al lobo con una barriga grande y llena. El cazador entiende que algo malo ocurre. Por ello, abre la barriga del lobo y rescata a Caperucita y a su abuela sanas y salvas, trayendo un final feliz a la historia. Los hermanos Grimm entienden que a los ojos de un niño, ese final tiene todo el sentido del mundo. Lo tenía para mí cuando era un niño. No obstante, la versión más cruda de esta tradición oral no traía un final feliz. La intención era dejar claro a los niños, por más cruda e impactante que fuera la historia, que no deben hablar ni confiar en extraños. La versión que se cree la más fiel a la tradición oral es la de Charles Perrault, de 1697. En ella se suprime incluso parte de la versión oral tradicional, donde el lobo, como sabemos, llega primero, pero en la versión oral el lobo desgarra a la pobre abuela y sirve su carne en un plato junto a una botella de vino, que realmente era la sangre de la abuelita. Al llegar Caperucita, el lobo le ofrece la cena, quien se sienta gustosa a comer y beber la carne y la sangre de su propia abuela. El lobo finalmente opta por burlarse de la niña por haber cometido tal pecado y prosigue comiéndosela. Charles omitió esa crudeza. No obstante, siguió con un desenlace muy perturbador, donde el lobo se hace pasar por su abuela y desde la cama llama a Caperucita a acostarse desnuda para hacerle compañía. Caperucita se acuesta y se sorprende, aterrada por la apariencia de la abuela, y es en ese momento que el lobo la devora. Están muy claras las alusiones a la sexualidad. Charles lo hace con ese sentido de prevenir a las niñas que van creciendo y que pudieran entender el contexto.
cosa de alertarles del peligro que suponen algunos individuos. Siendo honesto, puedo entender por qué se narraban cuentos tan crudos a los niños hace cientos de años. Se puede entender incluso ahora, con tantos casos crueles de abusos a niños. La intención más que entretener era hacerles sentir miedo de algunas situaciones, con el fin de protegerlos. El lobo no es otra cosa que la representación de la maldad de algunos hombres, y Caperucita, por su lado, es la representación de la inocencia y la confianza de los niños. Por más cruda que fuera la historia, esta es creada y narrada por un fin noble de proteger a los más indefensos. Mi nombre es Darwin Carballo Velázquez. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita. Gracias por escucharme.